proteínas de fase aguda. La PCR, la proteína C reactiva, se produce en el hígado y es correcto. Por eso, los que ya han ido al hospital o los que prontamente vayan al hospital van a ver que muchos de los pacientes tienen determinación de PCR. La PCR normal es 1. Si tenemos una PCR de 2, quiere decir que el paciente está cursando con un proceso inflamatorio. ¿De qué tipo? No sabemos, pero está cursando con un proceso inflamatorio, ¿sale? Entonces, todas las interleucinas van a ir al hígado a producir proteínas de fase aguda. Y entonces yo les mencioné en la clase pasada de los que estaban que hay una proteína específica en el hígado que se produce en enfermedades agudas y crónicas. ¿Dónde está mi plumón? Y entonces en situaciones de inflamación crónica nos puede causar anemia. Ay, qué bonito está la lástima. Ay, mira, ahí está el ácido araquidónico. Oigan, qué bonito está esto. ¿Quién lo hizo? Es de la clase de patología de la mañana. Ah, pues ahí vamos. ¿Ok? Entonces, en el hígado hay una proteína que se llama hepcidina. ¿Ok? Es un reactante de fase aguda. ¿Ok? Entonces, en la inflamación crónica, la elevación de la hepcidina puede causar anemia de las enfermedades crónicas. Entonces, para entender la anemia de las enfermedades crónicas, tenemos que saber cuál es el metabolismo por el cual se absorbe hierro. Y entonces nosotros sabemos que de la dieta vamos a absorber hierro, ¿ok? Hierro en estado férrico cuando tiene 3 y ferroso cuando tiene 2. Entonces, a nivel del intestino delgado, o sea, en el duodeno, eso apréndaselo siempre, donde se absorbe el hierro, en el duodeno. Entonces, nosotros vamos a absorber hierro a través de esta DMT, ¿ok? Entonces, el hierro que se absorbe se une a la movilferrina y se desplaza hacia el lado contrario de la membrana vasolateral. Y es aquí donde la ferroportina cruza el hierro del intestino hacia la sangre. Punto. Ferroportina. ¿Ok? Ahora, los mecanismos moleculares por los que los depósitos de hierro regulan la absorción de hierro influyen en la fisiopatología de la mucomatosis. Eso no se lo aprenden. La hepcidina, ¿ok?, es un péptido de 25 aminoácidos segregados en los hepatocitos que reduce la absorción duodenal del hierro al disminuir la ferroportina. Y entonces ese es el porqué los pacientes que tienen artritis reumatoide, lupus, asma, cualquier enfermedad inflamatoria crónica pueden cursar con anemia, porque la hepcidina va a disminuir la expresión de la ferroportina. Si yo no tengo ferroportina, el hierro no va a poder atravesar hacia la sangre. ¿Ok? Ese es el punto de por qué hay anemia en las enfermedades crónicas inflamatorias. Y entonces, este libro ¿cómo se llama la materia de la sangre? De hematología, que se llama hematología de la sangre, no sé qué, me gusta porque dice: la anemia de la enfermedad crónica se debe sobre todo a una disminución en la producción de glóbulos rojos y en menor medida al cortamiento de su vida media. Ambos ocasionados por la presencia de concentraciones de citocinas proinflamatorias, la cual es más importante entre la 1, 6 y 10, y el factor de necrosis tumoral producida por los monocitos. Punto. Ahora, son dos los principales factores que contribuyen a la menor producción de glóbulos rojos: un metabolismo anormal del hierro y la incapacidad de aumentar la eritropoiesis. Entonces, fíjense, un metabolismo anormal del hierro y la incapacidad de aumentar la eritropoiesis. No absorbemos hierro, y el hierro que absorbemos, la médula no lo puede aprovechar porque la médula no está produciendo eritrocitos. Entonces, si nos regresamos a este esquema, vean también cómo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6 actúan sobre la médula ósea, ¿ok? No solamente produciendo leucocitos, sino disminuyendo la producción de glóbulos rojos, ¿sale? Y entonces esas mismas citocinas proinflamatorias a través de la hepcidina van a hacer que no se absorba hierro. Entonces, no producimos glóbulos rojos y no absorbemos hierro. Ahora, metabolismo normal del hierro, ya lo que vimos, interleucina 6, y básicamente todo alrededor de la hepcidina. Ahora, mi pregunta aquí sería: si no absorbemos hierro, ¿qué tipo de anemia va a tener el paciente? Es una pregunta muy avanzada, pero yo sé que algunos de ustedes son TLC. Ferropénica.
pénica, ferro, hierro, pénica, disminución o ausencia, ¿ok? Es una anemia básicamente por deficiencia de hierro. Y más allá de eso, muchachos, si nosotros, es que pues son cosas avanzadas, pero tengo que explicarla porque si no, ¿cómo hacemos el diferenciador? ¿Tienen alguna cosa para ahorrar? ¿Algún pedacito de papel o algo así? ¿Ah? Estoy matando un nuevo tres. Supongamos que tenemos un paciente con hemoglobina de 9, hematocrito de 32, volumen corpuscular medio de 65 y concentración media de hemoglobina de 28. Yo sé que esto es muy avanzado para ustedes, pero ¿qué tiene un paciente? Tiene una anemia normocrómica, hipocrómica, normocítica. Casi todo. ¿No? Los demás. Entonces, esto es muy avanzado, pero tiene anemia, ¿por qué? Porque tiene el hematocrito. Por esto. Tiene menos de 12, ya es una anemia. Punto. Hematocrito bajo, ¿ok? El volumen corpuscular medio, muchachos, literalmente es el tamaño del eritrocito. Volumen corpuscular medio es el tamaño del eritrocito. Lo normal es de 70 a 90. Hay algunas literaturas que dicen 100. Tiene una anemia microcítica hipocrómica. Correcto. Entonces, la deficiencia de hierro se caracteriza porque hace que los eritrocitos estén chicos. Por lo tanto, el volumen corpuscular tiene que ser menor a 70. ¿Ok? Está abajo de 70. ¿Sale? Y la concentración media de hemoglobina corpuscular literalmente mide la cantidad de hierro que hay dentro de un eritrocito, que lo normal debe ser de 32 a 36. ¿Sale? Entonces, es una anemia microcítica porque el volumen está chiquito. ¿Sale? El eritrocito está más chiquito de lo normal. Está hipocrómica porque carece de hierro. Entonces se ve blanquito. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente con esa hemoglobina y que estos parámetros estén disminuidos, es una anemia por deficiencia de hierro. Aquí el punto es determinar, el paciente no está comiendo hierro, el paciente no absorbe hierro o el paciente tiene una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Sale? Entonces, por eso el estudio, a mí me gusta hemato, bueno, ese pedacito de hemato porque no nada más el veo, sí tiene anemia, pero anemia porque, sí, por deficiencia de hierro, pero porque tiene deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces, ¿dónde quedamos que se absorbe el hierro? ¿Qué parásito por excelencia se adosa a las paredes del duodeno? Correcto. Yardia lambda. ¿Ok? La yardia tapiza todo el intestino del duodeno y no permite la absorción de hierro. ¿Ok? Por eso el niño con hierro, aparte de no crecer, está anémico. ¿Sale? Hay enfermedades donde se tienen que cortar pedazos del duodeno y los pacientes van a tener anemia. Y hay enfermedades donde el duodeno está intacto, pero tienen enfermedades crónicas que van a limitar la absorción de hierro. ¿Sale? Entonces, por eso las enfermedades inflamatorias crónicas pueden ocasionar anemia. Entonces, básicamente tenemos patrones morfológicos, o sea, que es lo que podemos ver en la inflamación aguda. Y los característicos son lo que ya hemos estado hablando la semana pasada y esta, que hay una dilatación de vasos. ¿Para qué sirve la dilatación de vasos en una inflamación aguda? O sea, si yo dilato el vaso, no necesariamente me voy a extravasar. Exactamente. ¿Ok? Entonces nos regresamos a lo que vimos la semana pasada. Aquí. Acuérdense que un vaso con un tamaño normal, todas las células se concentran literalmente en medio del vaso, ¿sale? Van pasando las células. Pero cuando yo hago una dilatación, o sea, este diámetro se hace más grande, todas las células literalmente van a migrar hacia la parte de abajo del vaso. Y eso va a permitir que las células, los monocitos sobre todo, puedan hacer este periodo de rodamiento sobre el endotelio que se llama
diaperesis, ¿sale? Si no hay vasodilatación, estos elementos de la sangre van a seguir en medio. La vasodilatación literalmente induce que bajen y se puedan adosar al endotelio previamente activado con las lectinas, y ese rodamiento se le llama diaperesis. ¿Ok? Perfectamente bien contestado. Y obviamente hay una acumulación de leucocitos y líquidos. ¿Ok? ¿Y eso por qué será? ¿Qué tiene que haber o qué tiene que pasar en el vaso para que haya una extravasación de leucocitos y líquidos? ¿Vale? Perfectamente bien. Y regresamos a la misma imagen. Fenestraciones. ¿Ok? Entonces, en primer lugar tiene que haber una activación del endotelio, ¿sale? El endotelio se va a activar en respuesta a citocinas proinflamatorias. Esa activación del endotelio hace que se expresen sobre la membrana que está viendo al vaso estas selectinas P, selectina E, entre algunas otras. Y esas selectinas van a reconocer a ciertas proteínas que vienen en los monocitos y van a ir permitiendo que el rodamiento se haga más lento, hasta que llegue el punto donde, perfectamente lo dijo Evelyn, se forma una fenestración. ¿Alguien puede dar un concepto de fenestración? ¿O qué entienden por fenestración? Literalmente es un poro, es una abertura, una pequeña abertura en el vaso que va a permitir que los elementos pasen del vaso hacia o el sitio de inflamación o infección. ¿Ok? Y entonces vamos a tener también que el líquido va a poder pasar. Y tenemos dos tipos de líquidos. ¿Cuáles son esos dos tipos de líquidos? A final de cuentas, el líquido siempre será plasma. Pero ¿cómo se llaman los dos tipos de plasma que pueden salir en una inflamación? Un exudado y un trasudado, ¿sale? Entonces, nada más recordar que el exudado se caracteriza porque tiene muchas proteínas, y el trasudado se caracteriza porque tiene muy pocas o hay una ausencia completa de proteínas, ¿sale? Esa es la diferencia abismal. Y entonces, como les decía en la clase pasada, no es lo mismo tener un derrame pleural de tipo exudado a tener un derrame pleural de tipo trasudado, ¿ok? Un exudado siempre nos va a hablar que esa agua la tengo acumulada en el pulmón secundaria a un proceso infeccioso. Un trasudado me va a hablar de que esa agua que tengo acumulada en el pulmón es porque tengo un exceso de líquidos como la enfermedad renal crónica, porque la presión oncótica bajó y se me está jugando el plasma en el caso de falla. ¿Qué órgano tiene que fallar para que la albúmina baje? Para que la albúmina baje. El hígado. ¿Sale? Entonces, teóricamente el exudado básicamente siempre va a ser en respuesta a una infección o a algo inflamatorio. Y el exudado, como aquí lo dice perfectamente, es un bajo contenido de proteínas y va a estar determinado por un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica. ¿Ok? Todo eso lo vemos en fisio. Y aquí está. Acuérdense, ¿qué hace la presión oncótica en cuanto a lo que hay dentro de un vaso? ¿O qué es la presión oncótica? Ok, es una presión determinada por las proteínas que hace que se filtre el plasma o retiene el plasma. Retiene el plasma. Entonces, si yo tengo una falla hepática, mi concentración de albúmina baja, mi presión oncótica baja, y eso va a favorecer que salga el plasma. ¿Ok? Puro plasma. Mi vaso está intacto. ¿Ok? No hay nada, no le pasó nada al vaso, pero como mi presión oncótica está baja, se va a fugar el agua. ¿Sale? ¿Y qué es la presión hidrostática? Exactamente. Si yo a este vaso le pongo 10 litros más de agua, la presión hidrostática va a favorecer que mi agua se filtre. Entonces, yo a lo que voy, si yo tengo un paciente que tiene un derrame pleural y le sacamos un poquito de líquido y ese derrame pleural me reporta proteínas y leucocitos y eritrocitos, ese derrame pleural puede secundario a una infección, a una neumonía, a una tuberculosis, a COVID, lo que quieran. Pero si mi derrame pleural de pronto es tipo trasudado porque no hay proteínas, no hay eritrocitos, no hay leucocitos, bueno, yo le tengo que buscar función renal, función cardíaca y función hepática. ¿Sale? Eso es lo importante de estas cosas.
ahora, así como todo lo que hemos visto antes, los patrones de necrosis, también hay patrones de inflamación aguda. Aquí está. Un tipo de inflamación aguda es inflamación serosa. El exudado, y aquí estamos hablando de exudado de líquido con bajo contenido de células, ¿ok? Entonces, habitualmente, teóricamente, no está infectado. Un ejemplo característico de una inflamación aguda de tipo seroso es este que está aquí. A ver, ¿quién? La neta se lo van a rifar si me dicen ¿esto de qué es? No, pues está perro, ¿no? Esta es una quemadura por sol, ¿sale? Entonces, a pesar de que no hay un organismo destructivo, esto es una inflamación de tipo seroso, ¿sale? Las quemaduras por sol son una inflamación serosa, que son de tipo exudado, ¿ok? Van a tener mucho que... ¿Qué tipo qué vamos a encontrar en el exudado de una ampolla? Proteínas, ¿sale? Perfectamente bien contestado. Hay otro tipo de inflamación que se llama inflamación aguda fibrosa, cuando la extravasación vascular es importante o cuando hay un estímulo procoagulante, como el cáncer. Entonces, también cuando hay un derrame pleural tenemos que pensar en cáncer, porque el cáncer puede ocasionar inflamación fibrosa. A final de cuentas, el cáncer, ¿qué es? Es una enfermedad de neoproliferación de células que también va a condicionar una inflamación. Entonces, por eso cuando tenemos un derrame en el corazón o en cualquier lugar del cuerpo, hay que estudiar el líquido para poder decir, bueno, es por una bacteria, ya, o por un virus, pero se acabó. Pero si encontramos tipos de células cancerosas, encontramos algo que nos haga sospechar en algo más, hay que ver, ¿sale? Bueno, ¿dónde es característica la inflamación fibrinosa? En las meninges, en el pericardio y en la pleura. Y tiene como característica que se llama fibrinosa, muchachos, porque hay un aumento de ¿qué? De fibrina. Y esa fibrina puede ocasionar formación de cicatrices. Entonces, miren esta imagen. Casi no sé, a ver, vamos a darle zoom. Entonces, alcanzan a ver como que el corazón aquí tiene puntitos. O sea, sí se ve que tiene puntitos rojos y unos blancos ahí. Y aquí también miren cómo el pericardio tiene muchos puntitos. Esa fibrina se convirtió en un tejido cicatrizante, ¿ok? Que a la larga toda esta cicatriz puede comprimir o oprimir al corazón y ocasionar algo que se llama tamponadero cardíaco. Entonces, acuérdense que el corazón está recubierto por el pericardio. Si el pericardio se fibrosa, comprime el corazón y el corazón ya no puede latir y entonces nos morimos, ¿sale? Entonces, la inflamación fibrinosa se caracteriza porque deja cicatrices. Y la inflamación de tipo purulenta obviamente se va a caracterizar ¿por qué? Porque el exudado va a estar rico en ¿qué? Neutrófilos, por eso es purulenta, ¿sale? Entonces, este tipo de exudado, la causa más frecuente son bacterias que van a causar necrosis. ¿Cuál es la bacteria por excelencia que nos va a ocasionar este tipo de inflamación purulenta? El estafilococo, en cualquiera de sus variantes, ¿sale? Entonces, un ejemplo de esta inflamación purulenta es la apendicitis aguda, ¿sale? Siempre que hay una apendicitis va a haber inflamación purulenta. No en sus inicios, pero sí conforme va avanzando el cuadro clínico de la apendicitis, ¿ok? Y a veces esta inflamación purulenta se puede encapsular, vamos a ver si se ve. Entonces, ahí donde están las flechitas, no sé si alcanzan a ver estas flechitas, vean cómo hay unas bolitas como color amarillito. Eso cuando la inflamación purulenta se encapsula, ¿cómo se le llama? ¿Me salió un qué? La inflamación purulenta ya quedamos que es un exudado rico en neutrófilos. Y cuando se encapsula, se llama absceso. ¿Ok? Entonces, un absceso no es nada más que el encapsulamiento de una inflamación purulenta. ¿Y qué hay que hacer con el absceso? Le das antibiótico o lo drenas y se acaba. ¿Sabes? Ahora, toda inflamación aguda, como su nombre lo dice, tiene que tener una característica, que tiene que haber una resolución completa. Si no hay una resolución completa de la inflamación aguda, ¿cómo se llamaría ahora? Inflamación crónica. ¿Sale? Entonces, la evolución habitual es que esta respuesta inflamatoria aguda sea de corta duración, ¿ok? Se caracteriza porque no tiene mucha destrucción de tejidos. Corta duración, por eso se llama agudo, muchachos, ¿ok?
Las células generalmente que se destruyeron se pueden regenerar, ¿ok? Y existe una eliminación completa de microbios y de los residuos celulares. Y va a haber una reabsorción de ese edema por los vasos linfáticos. Y esta es otra cosa muy importante. Si los vasos linfáticos de pronto colapsan, el paciente se va a edematizar, ¿ok? ¿Alguien ha escuchado hablar de la elefantiasis? La elefantiasis es cuando las piernas se ponen edematizadas al grado que parece un elefante y no hay ningún trastorno en el corazón, en el hígado, no hay infecciones. Lo que pasa es que los vasos sanguíneos se obliteran por completo y entonces no pueden reabsorber completamente todos los exudados y la pierna del paciente crece. Entonces, los vasos linfáticos juegan un papel importante porque son los responsables de reabsorber el edema que generó la inflamación aguda. ¿Sale? Y evidentemente, después de eso tiene que haber una etapa de cicatrización o fibrosis. Entonces, vamos a regresar aquí está. Entonces, este fue uno de los que vimos en las primeras clases. Ven aquí cómo hay fibroblastos. Entonces, después de que pasa toda la reacción inflamatoria aguda, a la hora de la cicatrización va a haber una quimiotaxia de fibroblastos y estos fibroblastos van a proliferar hasta que se forme una leve cicatriz, ¿sale? Y después de eso ya entramos a la etapa de reparación completa. ¿Y se acabó? ¿Dónde estamos? Ok. ¿Dudas de inflamación aguda? ¿Inflamación aguda, muchachos? ¿No? ¿Seguros? Ya sé qué patología ocurre, pero hay que llevar patología. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de inflamación aguda, ¿qué sería? Antes de pasar a la práctica. Un ejemplo sencillo. Una reacción alérgica. Sí, tienes una reacción alérgica aguda, es correcto, ¿no? Pero otro ejemplo, porque eso es una infección. Entonces, ¿una infección de qué tipo? Bacteriana, viral, parásito, cualquier tipo de infección, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del inóculo, o sea, cuántos patógenos entran a tu sistema, va a ser el tamaño de la reacción aguda. Entonces, regresamos a lo mismo. Si de pronto yo me caigo y me hago una raspada, ¿cuáles son los signos clínicos de la inflamación aguda? Hinchazón. ¿Vale? No, corazón no. Enrojecimiento. ¿Qué más? Dolor. Ok, ¿qué más? Edema. Edema, hinchazón es lo mismo. ¿Ah? Calor. Son los 4 marcadores. Eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 4 signos característicos de la inflamación aguda? Bueno, supongamos que la bacteria se quedó aquí en mi piel, donde se abre tantito y ya. Pero si la bacteria entra en la sangre, ¿qué pasa? Cuando la bacteria entra en la sangre, ¿cómo se llama? Bacteriemia, ¿ok? Podemos tener bacterias en sangre y tenemos bacteriemia. ¿Cuándo sabemos que el paciente ya tiene sepsis? Porque tiene una presión. Porque tiene una hipotensión. ¿Y por qué hay hipotensión con la presencia de bacterias en la sangre? La producción de óxido nítrico. Exactamente. Las bacterias en la sangre activan la óxido nítrico sin tasa inducible. Y si yo genero óxido nítrico, ¿cuál es el efecto del óxido nítrico? Una vasodilatación. Ahora, si tengo bacterias y vasodilatación, que es hipotensión, tengo sepsis. ¿Sale? Eso es correcto. Entonces, vean cómo un proceso que empezó aquí puede llegar a evolucionar a otras cosas. Entonces, si no hubiera inflamación aguda, nada que combatiera mi raspada inicial, va a pasar a la sangre y va a haber sepsis. Pero como tengo respuesta inflamatoria aguda, no voy a tener sepsis. ¿Me explico? La inflamación aguda es un mecanismo de defensa, ¿sale? Básicamente intervienen todas las células de la inmunidad que están viendo con la doctora. Entonces, inmuno y pato teóricamente se deben de conjuntar de manera perfecta. Entonces, todo lo que les enseña la doctora luego nomás es cómo se aplica a la patología, ¿sale? Y punto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las
moléculas que se echan a andar, todas generan todas las citocinas proinflamatorias en una inflamación aguda. Interleucina 1, Interleucina 1, 6, 10, factor de necrosis tumoral. ¿Sale? Básicamente esas 4 son los responsables de todas las manifestaciones habidas y por haber. Y hay una sustancia que es un neurotransmisor que es responsable en gran parte de la vasodilatación. ¿Cómo se llama esa sustancia? La histamina. ¿Sale? Entonces, todas estas sustancias juegan un papel importante porque las podemos bloquear. ¿Cómo bloquear la histamina? Como antihistamínicos, ¿como cuáles? Como la loratadina, clorfenamina, desloratadina, cetirizina, levocetiricina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que alguna vez yo leí una clase de COVID? ¿No? Fue un artículo que mandó la doctora Rojo. Y entonces veíamos que dentro de la fisiopatología del COVID hay un aumento de expresión abismal de la interleucina 6. Entonces, ¿cómo bloqueo la interleucina 6? O sea, aquí es el momento ¿de qué me sirve saber que hay mucha interleucina 6? A mí de qué me supo el tercer semestre, de nada. Me supo cuando ya estudié COVID, interleucina 6. Hay medicamentos que son anticuerpos contra la interleucina 6, como el tocilizumab. Entonces mi paciente va a tener mucha interleucina 6, pero si yo le doy tocilizumab, todos los efectos proinflamatorios de la interleucina 6 quedan inactivos. ¿Sale? Por eso se utiliza tocilizumab en el tratamiento del COVID. ¿Y por qué creen que damos dexametasona en el COVID? Grave. ¿Ok? Porque ¿cuál sería el sustrato de dar dexametasona a un paciente con COVID? De ácido araquidónico. Si yo no produzco ácido araquidónico, no voy a tener ninguno de los reactantes, bueno, no reactantes, sino de ninguna de las citocinas, perdón, de las prostaglandinas. Si yo no tengo prostaglandinas, disminuye la inflamación, ¿ok? Entonces, por eso yo doy dexametasona, ¿ok? Y ahora, la interleucina 1, la interleucina 6 de factor de necrosis tumoral viajan al hipotálamo, donde está el centro de la temperatura. Y ahí en el hipotálamo se induce el aumento de prostaglandinas. ¿Ok? Entonces, las prostaglandinas son las responsables de elevar la temperatura en cualquier proceso infeccioso. ¿Por qué doy paracetamol o ibuprofeno cuando un paciente tiene fiebre? Porque son antípidas. ¿Pero por qué? Porque inhiben la producción de prostaglandinas. ¿Inhibiendo qué? Inhibiendo la vía de la cicloquina. Exacto. ¿Ok? Hagan de cuenta que viene la interleucina 6, IL6, TNF, y esos inducen mayor expresión de ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa produce prostaglandina y la prostaglandina directamente me da fiebre. ¿Ok? Entonces, yo no puedo dar un inhibidor de prostaglandinas directo, porque no puedo meterlo al cerebro, pero el paracetamol y el ibuprofeno me van a bloquear este paso. Si yo bloqueo este paso, ya no tengo este paso y ya no tengo fiebre. Y ese es el sustrato del por qué damos ibuprofeno o damos paracetamol para la fiebre. Es respuesta inflamatoria aguda. ¿Está difícil? No, sí está difícil, pero se hace más fácil de comprender. ¿Sale? ¿Por ahí sí? Ok. Y entonces, ¿qué damos nosotros de aplicar esa? Para un dolor de cabeza. Paracetamol. La guía práctica dice que puede dar aspirina o paracetamol. La gente es correcta. Cualquiera de los sustratos. Pero el dolor de cabeza también lo por otro apoyo. No puede ser. Ya eso lo hablaremos después. Y entonces tenemos la inflamación crónica, que se define, que se define por una respuesta igual a la aguda, pero que dura semanas o meses. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de inflamaciones crónicas? ¿Alguno le conoce? La obesidad. Aparte de la obesidad, esa es la que siempre ponemos. ¿Vale? Ok, cirrosis hepática. ¿Qué más? Algo inflamatorio crónico por excelencia. Lupus. Todas
De hecho, por eso se estudia la inflamación crónica, para tratar las enfermedades autoinmunes. ¿Ok? No hay cura. Pero el tratamiento de todas las enfermedades autoinmunes de inicio, ¿quién creen que es? Esteroides. Entonces ya entendemos por qué. Porque si yo bloqueo el ácido araquidónico, aquí debería decir ácido araquidónico, todo esto no se va a poder llevar a cabo. ¿Sale? Entonces, con los esteroides bloqueamos acá arriba. ¿Cuáles son los efectos adversos de los esteroides? Pueden ocasionar síndrome de Cushing, pero ¿por qué? ¿Cuál es la molécula original del cuerpo y que a partir de ahí se hizo un esteroide? ¿Vale? No, o sea, el colesterol es lo que se forman los esteroides. Pero ¿cuál es el esteroide natural del cuerpo? ¿El cuál? El cortisol. Entonces, a partir del cortisol se hizo la cortisona. Y luego se empezaron a hacer la dexametasona, betametasona, etcétera, etcétera. Entonces, el cortisol, ¿qué efectos tiene en el cuerpo humano? Y ahorita esto es fisiología. Inmunodeprime, ese es uno. ¿Qué otro? Eleva la glucosa. Eleva la glucosa. Le falta uno sobre el hueso. ¿Qué le hace el hueso y los esteroides? El cortisol. Ocasiona reabsorción. ¿Ok? Entonces, si nosotros le estamos dando a lo bestia betametasona, dexametasona a un paciente, lo vamos a inmunodeprimir. O sea, se va a enfermar por cualquier cosa. Le vamos a causar osteoporosis y le vamos a causar diabetes. Por eso no debemos dar esteroides de manera brutal. O sea, por eso el guarmicin y todas esas cremas feas que ya no van a